Clase media típica, mi padre era médico, ¿no? Mi madre se dedicaba al hogar, vivíamos en la colonia Educación, ¿no? Una colonia originalmente dirigida a maestros, pero como todo en México, todo el mundo la compró. Clase media, ¿no? Bueno, ahora sí, me sorprendiste. ¿Qué era ser joven? Eh, en ese momento un poco angustiante, como siempre. Yo hice mía aquella frase de Paul Nizan que utiliza Vargas Llosa en un momento como epígrafe en La ciudad de los perros, aquella frase que decía, yo tenía 20 años y no podía permitir que nadie dijera que era la edad más feliz de la vida, toda amenaza al hombre, las ideas, el amor, no le es fácil encontrar su lugar en el mundo. Lo vivía uno con una, como seguramente todos los jóvenes lo viven, con una gran alegría, con una gran pasión, pero al mismo tiempo con una gran angustia, con una gran incertidumbre. Era una época en donde ser joven de alguna manera, como siempre ha estado, yo creo, en ese momento se sentía único, pero yo creo que siempre ha sido así, era estar señalado. Recuerdo que en ese tiempo el estigma era los rebeldes sin causa todavía, que ya había llegado tarde las imágenes de James Dean en la película aquella de Rebeldes sin causa. Y recuerdo, yo me reunía, vivíamos en esta colonia que era una, originalmente había vivido la infancia en la Merced, entonces no tenía vida afuera, mi padre era el médico y pues obviamente las diferencias ahí eran muy marcadas, pero al llegar a esta colonia que estaba recién ubicándose, es decir, urbanizándose, comencé a tener amigos, ¿no? Me acuerdo que ellos les gustaba tocar la guitarra y sentarse en las esquinas y tocar boleros, todavía llevaban serenatas, todavía era muy romántico el tema. Y de repente a huir de la policía, porque si nos veían agrupados en las esquinas después de las 8 o 9 de la noche, la policía nos perseguía, algunos amigos tenían que cortarse el pelo, qué sé yo, ¿no? Es decir, era esta sensación. Visto desde ahora, yo creo que ser joven en los 60 seguramente fue una de las mejores épocas de ser joven en el mundo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la premisa. Yo creo que eso de la politización vino después. En ese momento todo el mundo era totalmente apolítico y pocos éramos los que teníamos alguna inquietud. Yo diría que era excepcional tener inquietud. Yo tenía una inquietud más intelectual que militante. Yo nunca había militado. Este, obviamente tenía desde la preparatoria y la secundaria profesores que te orientaban. Todavía me acuerdo de algunos profesores que te invitaban a la masonería, ¿no? Otros, bueno, ya comenzaban, algún viejo líder de la Facultad de Filosofía, Alfredo Partida Robles, que fue dirigente de la facultad y que era mi profesor de psicología, pues me llevaba a la embajada soviética o a cubana, en fin, comenzaban esas cosas. Estoy hablando de los 62, 63. Pero en realidad no había ninguna politización. La politización mía surgía de una inquietud intelectual, de lecturas, ¿no? Parte de mi vocación para estudiar sociología fue cuando leí el libro de Enrique González Pedrero, El Gran Viraje, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Pero yo diría que los jóvenes no eran para nada politizados. Los militantes eran cosas raras, ¿no? Que los vine a descubrir en la universidad cuando entré a Ciencias Políticas en 1964, pero en realidad yo hasta antes no conocía a ningún militante de nada. Bueno. Era una escuela en el sentido más exacto de la palabra, era una escuela cuyo diseño arquitectónico se prestaba mucho para la convivencia. Algunos lo definían como el kinder, ¿no?, de la universidad, porque tenía un patio central, unos saloncitos que sí me recordaban a mí el kinder donde estudié. Y éramos pocos alumnos, 1000 en total, 1200 cuando mucho. Y mi generación fue la primera masiva, digamos, la generación 64, éramos 180 y divididos en dos turnos, ¿no? Estaba el grupo piloto que venía en las mañanas y que era un grupo pues de excelencia, al cual yo me rehusé entrar, no sé si por la flojera de pararme temprano, si porque me da miedo un examen de matemáticas, porque la verdad me aburría mucho la idea del elitismo, ¿no? Eso me chocaba un poco. Y en cambio, tomar clase en la tarde me pareció muy divertido, ¿no?
Pero era una escuela fantástica, a lo mejor la estoy idealizando, pero la verdad es que era una escuela donde había una convivencia cotidiana con maestros, entre los alumnos, insisto, el propio diseño de la escuela se prestaba enormemente para esto. La cafetería era una cafetería muy agradable, donde solía llegar gente de todas las escuelas de la universidad. Nos preciábamos junto con la Facultad de Filosofía de tener las alumnas más guapas de toda la universidad. En fin, para mí era un lugar como de sueño, ¿no? Realmente. Bueno, ya en la facultad ahí sí, obviamente todo el abanico político estaba presente. La facultad estaba, en ese momento escuela todavía, estaba organizada por partidos políticos, a diferencia de las famosas planillas de toda la sociedad de alumnos, se escogía en un sistema electoral permanente donde había un parlamento, donde había representantes por cada grupo, por cada año académico, y donde el comité ejecutivo de la sociedad de alumnos se escogía al presidente pues, por una votación en donde participaban el Partido Revolucionario Estudiantil, ¿no? Que obviamente correspondía a su nombre, el Partido Estudiantil Socialista, que aglutinaba fundamentalmente a los grupos que militaban alrededor de las juventudes comunistas y gente de izquierda, digamos, en el sentido más moderno en ese momento, y el Partido Auténtico Universitario, que a los compañeros, sobre todo en ese momento ya de la democracia cristiana, demócrata cristianos, ¿no? Entonces teníamos obviamente este abanico, más todavía los radicales, los trotskistas, que formaban su propio partido más tarde, y otros dos grupillos ahí que después medio oportunistones, que se sumaban obviamente al Partido Revolucionario Estudiantil. ¿Y los Espartaco estarían dentro de los...? Bueno, los Espartacos no estaban abiertamente, sí había la Liga Espartaco, pero no estaba abiertamente. Los que estaban abiertamente, al menos en el momento que yo estuve, eran los trotskistas, ¿no? Estaba Manuel Aguilar Mora, que fue uno de los líderes importantes del trotskismo ahí. Era un hombre muy inteligente y muy simpático, por otro lado, ¿no? Y bueno, a nivel de los profesores, pues se daba exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, nuestros profesores eran militantes del movimiento. Cuando yo llegué, me acuerdo, no tenía muy bien qué estaban haciendo, pero era cuando todavía Francisco López Cámara y Víctor Flores Olea estaban reclutando gentes para el Movimiento de Liberación Nacional que dirigía el general Lázaro Cárdenas, y entonces pues ahí se hacía esto. El director, cuando yo entré, era Pablo González Casanova, todavía me tocó un año, y después entró González Pedrero, pero todos se definían como hombres de izquierda. Obviamente había los priistas, ¿no? Maestros que venían de una abierta y auténtica militancia en el PRI, como Fernando Solana, y otros maestros que se definían más por una vocación cercana a la democracia cristiana, ¿no? Pero, en fin, se reproducía el mismo esquema, ¿no? Sí, yo siempre nos enseñaban esto de la sociología participativa y entonces yo me gustaba ser testigo de todo. Cuando comenzamos a ir de prácticas escolares a distintos municipios, ejidos del país, yo acabé yendo a todos, en parte porque era el pretexto para irse con la novia, en parte porque me gustaba estar en las cosas, ¿no? Y aunque no era yo militante de ninguna corriente ni de ningún partido, me gustaba estar en todas las manifestaciones, en todos los mítines, no me perdía uno solo. Obviamente el 26 de julio asistí a la celebración del aniversario de la Revolución Cubana, al hemiciclo a Juárez, como era tradición. Ya estábamos enterados del conflicto que había habido en la Ciudadela, y cuando estábamos allí en el mitin, en el hemiciclo, llegaron a decirnos que acababan de golpear a los estudiantes del Politécnico que se habían dirigido al Zócalo, cosa que era una locura porque en ese momento estaba prohibido, realmente estaba vetado entrar al Zócalo, ¿no? ¿Por qué? Tú en tu libro hablas de ese veto. Sí, bueno, era parte se había vuelto después de las manifestaciones a favor de Cuba, particularmente de la última que todavía se hizo bajo el régimen de López Mateos, en donde golpearon a algunos escritores, entre ellos a Fernando Benítez, y todo, que rompieron un par de costillas. Pues se decretó automáticamente que el Zócalo era para manifestaciones oficiales y punto.
que no podía entrar nadie más. Y entonces, reiteradamente todas las expresiones políticas disidentes estaban vetadas en el Zócalo de la ciudad. A mí por eso ahora me da mucha risa cuando de repente la gente ensalza que qué heroísmo de los que llegan al Zócalo y lo toman. Bueno, pues con el apoyo de la Policía del Distrito Federal, pues qué padre, ¿no? Yo también así. Pero en ese tiempo sí era heroico llegar al Zócalo y me parece tan normal como cualquier cosa. Bueno, el caso es que nos avisan esto y pues ahí vamos. Iba yo acompañado de Susana Hernández Michel, que era mi novia en ese entonces, y otro amigo, Guillermo Boyles, investigador de sociales, y pues fuimos hacia el Zócalo. Madero estaba vacío. De repente cerca del Hotel Majestic había un montón de zapatos ahí tirados. Yo no sabía que a la gente se le caían los zapatos cuando corre. Y llegamos al Zócalo y en el Zócalo estaba la refriega, ¿no? Entonces tuve un acto ahí verdaderamente irresponsable y suicida, un poco entusiasmado quizá por lo del tema de los zapatos y la violencia. Tomé una piedra y se la quise aventar a un camión de granaderos. Afortunadamente Guillermo Boyles vio que un granadero me iba a golpear por detrás, que yo no lo había visto, y impidió que me dieran el golpe que seguramente me hubiera limitado enormemente. Y bueno, a partir de allí te puedo decir que no hubo acto del 68, de ese 26 de julio al 7 de diciembre, que acordamos que se publicó el regreso a clases, en el que yo no participara. No, estuve prácticamente en todo. No, de ninguna manera. Yo, con el tiempo y en la experiencia política y académica que he venido acumulando, cada vez estoy más convencido que los hechos sociales son productos de circunstancias, de un cúmulo de errores, ¿no? Y cada vez creo menos en las conjuras. No es que no existan, por supuesto, pero las conjuras existen a nivel palaciego, existen a nivel de manipulación a veces, ahora con los medios de comunicación. Pero mover gente, sacar gente a la calle, eso tiene que ser espontáneo. Es muy difícil. Uno puede apuntar y montarse sobre eso. Pero esta teoría de que no los llevaron a los del Poli para reprimirlos y bla, bla, bla. Los del Politécnico, como yo decía, hablar de politización es totalmente ingenuo. No había tal politización, nadie sabía nada. Entonces, bueno, pues nos vamos a protestar por nuestros compañeros. Vamos al Zócalo, pues vamos al Zócalo. Los del Poli seguramente no sabían que no se podía ir al Zócalo, los reprimen, viene una serie de equívocos en las actuaciones de la policía, ¿no? Y evidentemente, pues ahí comienza a desatarse una serie de mecanismos infernales. La prueba de la estupidez más grande es haberle atribuido, por ejemplo, en esos primeros días, la responsabilidad al Partido Comunista de los acontecimientos del Zócalo, cuando todos los del Partido Comunista estaban en lo del hemiciclo a Juárez. No estaban vinculados para nada a la manifestación del Poli, que al revés estaba organizada por estudiantes, los líderes de la Federación Nacional de Estudiantes Politécnicos, la FENET, que se llama, de estudiantes, estaban más cercanos del PRI que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, yo no creo en eso, ¿no? Bueno, lo que pasó en todas, ¿no? Es decir, sobre todo, bueno, claro, en la facultad a lo mejor fue más rápido, ¿no? Comenzaron a organizarse, había, como te mencionaba, el comité de lucha, que estaba en manos casi siempre del Partido Estudiantil Socialista, perdón, comité de la Sociedad de Alumnos, todavía no eran comités de lucha. Y bueno, pues comenzamos a reunirnos, a ver qué se hacía, cómo protestábamos. Me acuerdo una reunión en la Facultad de Filosofía y Letras, donde asistimos 5 o 6 escuelas nada más, las identificadas con la izquierda en ese momento: economía, ciencias políticas, la propia filosofía, quizá derecho, ¿no? Y ciencias, pero nada más, ¿no? Y yo creo que, en fin, todas eran acciones aisladas. El verdadero catalizador de todo esto fue la convocatoria del rector después del bazucazo. Yo creo que cuando el ingeniero Barros Sierra nos llama a todos y nos invita a esta primera marcha, es allí cuando realmente la universidad se unifica, cuando realmente todo el mundo toma conciencia de lo que está sucediendo y deja de ser un asunto
de los militantes de izquierda, de los simpatizantes de izquierda, y comienza a hacerse un asunto universitario realmente. Bueno, yo creo que era el concepto más estricto, más aquel que señalaba que la universidad era inviolable, en donde la policía no podía entrar, donde los universitarios, más allá de darnos nuestra propia legislación o nuestros propios reglamentos académicos y administrativos, pues aparte de todo teníamos cierta inviolabilidad del espacio, ¿no? A la cual tiene derecho cualquier ciudadano, y fue el argumento que usó el ingeniero Barros Sierra, ¿no? La violación de domicilio, pero los universitarios la extrapolábamos enormemente. No, que no son excluyentes. Si son esas dos, no son excluyentes, porque además, de alguna manera lo hemos vuelto a vivir en la universidad. Si el rector no se identifica con la causa de la mayoría de los universitarios, pierde legitimidad y pierde la capacidad de diálogo, ¿no? Yo creo que el doctor Juan Ramón de la Fuente ha tenido en los últimos meses que jugar un papel complejo precisamente por eso, ¿no? En el caso del ingeniero Barros Sierra, yo creo que había esa respuesta emotiva, real, auténtica, ¿no? Ante el hecho del bazucazo, que si lo vemos, no solo en ese momento, sino ahora, es un hecho de una gran violencia, ¿no? Y de un exceso de violencia, es una violencia gratuita, innecesaria, estúpida, ¿no? Y que tenía muchas cosas históricas detrás, ¿no? Derrumbar una puerta que en fin, tenía cierto valor simbólico, etcétera. Entonces, yo creo que esa parte es cierta, pero también es, por supuesto, la idea del ingeniero que si no lo hacía, no iba a poder tener la dirección de la universidad. Hay otra versión que no has mencionado y que vale la pena que se diga aquí, ¿no? Y es que mucha gente decía que el ingeniero Barros Sierra tenía también aspiraciones políticas, ¿no? Y que esa era una manera de él oponerse a la candidatura de X o Z de los precandidatos, ¿no? Que estaba afiliado a uno de los grupos, ¿no? Al de Martínez Manatú, para ser más exactos, ¿no? Yo creo que estas cosas no, sí, evidentemente todo el mundo tiene ambiciones políticas y puede ser que sí, pero no estaba vinculado para nada. En ese momento eso no contaba, ¿no? No tenía nada que ver, ¿no? Bueno, fue parte del desastre y parte de la maravilla. Es una organización auténticamente horizontal que al principio pretenden liderear los más experimentados, que evidentemente eran los militantes de la Juventud Comunista, pero como el llamado del rector rebasó enormemente a los tradicionales militantes, y entonces abarcó a gente de otras escuelas, de otras facultades, que no tenía nada que ver con la militancia, entonces vivimos una democracia horizontal fantástica, ¿no? En donde todo el mundo hablaba, donde todo el mundo participaba, donde por supuesto allí sí ya algunos jóvenes que estaban en el PRI, como los representantes de la Facultad de Comercio o los representantes de otras escuelas más conservadoras, pues también estaban disputando, no en términos, digamos, partidarios, sino en términos de dejar ver que era algo que iba más allá de la ideología, que era un movimiento auténticamente universitario. Entonces, la organización que se fue dando primero con los representantes de sociedades de alumnos, que todavía era la estructura que en ese momento regía la vida de la mayoría de las escuelas y facultades de la universidad, pues rápidamente fue rebasada por las asambleas, rápidamente fue rebasada por la participación masiva que realmente se dio en los primeros meses del movimiento. Entonces esto impedía que hubiera dirigentes permanentes, eran esas enormes y largas discusiones. Yo nunca en mi vida he fumado, es la única época que fumaba, porque ya no había otra cosa que hacer, mientras había tanta tontería, ¿no? Y sesiones de 6, 8 horas, interminables, ¿no? Como siempre tautológicas, ¿no? Repetitivas, ¿no? Pero así funcionó, y funcionó al principio maravillosamente bien, porque efectivamente eso dio lugar a mucha imaginación, a muchas propuestas nuevas, creativas, etcétera, e impidió que alguien se apoderara del movimiento, ¿no? Sobre todo que la juventud comunista se apoderara, ¿no? O los priistas, cualquiera. Mira, lo que yo recuerdo es que
después de lo del 26 de julio, el 27-28, nos comenzamos a reunir los representantes de algunas escuelas y facultades en algún salón de la Facultad de Filosofía y Letras. Al principio éramos pocos y el primer acuerdo fue invitar y convocar a otras escuelas y facultades a sumarse, ¿no? Y esto lo fuimos haciendo esos días después de la manifestación del rector. La primera gran asamblea ya de todo el consejo se dio en el auditorio Alfonso Caso, que era en ese momento de la Facultad de Ciencias. Y allí ya se sumaron todos los representantes de la universidad y comenzó la invitación como el rector había invitado a los compañeros del Politécnico a que se sumaran los representantes de las escuelas del Instituto Politécnico, y ahí ya surgió la idea de invitar a Chapingo, de invitar a la Iberoamericana, etcétera. A mí me tocó, por ejemplo, ir a invitar a la Ibero, ¿no? Si nos dividimos los representantes que allí estábamos, la tarea de sumar otras instituciones académicas. En realidad fue un poco, por eso la experiencia de la gente del Partido Comunista era importante, ¿no? El sistema de células, ¿no? Es decir, una célula original que va convocando a otras en escuelas, etcétera, etcétera, hasta crear un gran órgano. La diferencia es que ellos lo intentaban mantener quizá como era la estructura de los partidos comunistas separados, y la verdad es que se sumaron todos en una gran asamblea en donde era imposible decirle a una escuela que no participaba. Entonces todos llegábamos y discutíamos allí en el auditorio de ciencias. Creo que esta fue la génesis, ¿no? Por supuesto, bueno, cuando se llegó el momento de las negociaciones fue complicadísimo, ¿no? Digamos que fue imposible, realmente. En primer lugar, la falta de experiencia política, ¿no? Es decir, porque parte de esta espontaneidad, parte de este entusiasmo tiene que ver con la desconfianza, ¿no? La verdad es que nadie confiaba en un dirigente, e incluso los primeros, yo me acuerdo ya en el mes de agosto, ¿no? Los, cuando comenzó a aparecer demasiado Marcelino Perelló, que era el más protagónico, Luis González de Alba, entonces los regaños a que ya no aparecieran, etcétera, comenzó a aparecer este fenómeno que no impedía que de todas maneras los demás experiencias siguieran controlando, pero efectivamente la idea era que no hubiera líderes, ¿no? Y que tenía que ser algo mucho más homogéneo. Hay que recordar que también estábamos mucho bajo la influencia de las imágenes internacionales y que esto vino a sumarse. Por el mes de mayo publicó Carlos Fuentes a través de Editorial Era, de haber salido en junio y circulando fuertemente en los primeros días de julio, una publicación muy hermosa con fotografías del Mayo francés, ¿no? Y en donde el texto de Carlos, todo que era muy emotivo, y la figura esta de la estudiante arriba de los estudiantes en la asamblea aquella en el auditorio de la Sorbona. Y bueno, esto emulando a la Mariana, ¿no? Esta figura emblemática francesa. Y bueno, todo esto nos rodeaba a todos de un gran romanticismo. En agosto fue lo de Praga, ¿no? Entonces, bueno, había un espíritu ahí de que todos queríamos estar, todos éramos combanditos, éramos líderes, ¿no? Y la verdad es que eso fue lo que funcionó, como te decía al principio, con muchas ideas, muchas propuestas, pero por supuesto era imposible negociar con un organismo así, ¿no? El rector que nos reunía de vez en cuando, bueno, pues conocía mejor el mecanismo de la universidad y sabía por dónde. Cuando llegó el momento después de lo del 2 de octubre, de entrar en negociaciones con los representantes del gobierno, pues eso se volvió una pesadilla, ¿no? Y que esa me tocó a mí vivirla, porque acuerdos que tomábamos eran desconocidos o no podíamos hacer nada, había que regresar a la mañana siguiente a hacer como el hilo de Ariana, volver a tejer todo, imposible, ¿no? Bueno, pues la brigada era hacer extensivo el movimiento a toda la sociedad, ¿no? Es decir, uno de los sentimientos que había era que toda la lucha que se estaba dando no era una lucha, como no tenía banderas universitarias, no se trataba de pelear nada para la universidad o para los estudiantes, se trataba fundamentalmente de causas democráticas, era una causa que tenía que defender la sociedad entera. Y bueno, un poco bajo la influencia de que los estudiantes
éramos la vanguardia, ¿no? Un poco, por un lado la vanguardia del proletariado, pero por otro lado la vanguardia intelectual y los que teníamos obligación de politizar y de enseñarle, entre comillas, al pueblo lo que estaba sucediendo. Entonces de ahí surgió la idea de hacer las brigadas que se encargaban de difundir lo que era el movimiento, y por supuesto que todos, prácticamente yo no, de todos los que estuvimos allí, todos alguna vez estuvimos, o varias veces, ¿no? Subidos en los camiones, repartiendo propaganda, hablando con la gente. A mí en lo particular me tocaron, yo compartí un coche con mi hermana, entonces yo era de los pocos estudiantes que tenía coche en ese momento, entonces pues me tocaba ir a partes más lejanas, ¿no? A Xochimilco, a las zonas rurales, etcétera, ¿no? No me tocó tanto ir a subirme a los camiones, pero efectivamente era una cosa, para muchos estudiantes ya de esa generación, las brigadas fueron su contacto con la realidad mexicana. Hay un hecho que olvidé mencionarte cuando hablábamos de la facultad en mi época. Era una universidad pluriclasista, había gente con mucho dinero, muchachos muy modestos. Era una universidad donde se integraba la pluralidad social del país de una manera activa todos los días, ¿no? Es decir, compañeros que tenían mucho dinero, que estaban al lado de muchachos que no tenían, en fin, era fantástico, ¿no? Porque era el país realmente. Pero había un problema que todos teníamos. La universidad estaba alejada ya del centro de la ciudad. Entonces, de repente, de estar aquí en el campus, ¿no? Una especie de gueto, porque pues ahora ya lo rodearon las casas, en ese tiempo no estaba tan poblada esta zona. Y entonces, evidentemente para muchos muchachos, sobre todo los de clase media, media alta, la salida en las brigadas fue un contacto brutal con la realidad social mexicana, ¿no? Porque fue la primera vez que realmente tuvieron contacto con lo que era México, ¿no? Y sus diversidades, ¿no? Entonces fue muy importante. Mira, la gente nos miraba, había entre cierta curiosidad, ¿no? Desconfianza, por supuesto, porque obviamente en ese sentido las campañas de que éramos agitadores funcionaban, ¿no? Pero la mayoría de las veces con simpatía, ¿no? No era una entrega, digamos, pero tampoco era un rechazo, ¿no? Siempre yo sentía que la gente tenía curiosidad de saber realmente qué pasaba. La información, pues evidentemente no era tan abierta como ahora, y aunque la prensa había publicado muchísimas cosas, de todas maneras la gente quería saber en los porqués. La gente no entendía realmente qué era lo que estábamos peleando, porque insisto, el nivel de politización era muy bajo en el país, ¿no? Entonces, el delito de disolución social había que explicarlo mil y una veces y qué implicaciones tenía. La idea de los presos políticos, que era importante, sin embargo, todo el mundo lo veía como una cosa muy aislada de la izquierda, pero no un problema social general. Entonces, tratar de establecer esos vínculos costaba mucho trabajo con la gente. Lo que sí, yo creo que era lo importante, todo el mundo estaba claro que allí había algo, ¿no? Y que valía la pena escuchar, ¿no? Aunque no supieran muy bien de qué se trataba todavía. Porque además supongo que tampoco éramos muy claros explicándolo, ¿no? No. Yo te diré que del 26 de julio al 27 de agosto nada fue peligroso. Es decir, después del bazucazo, yo creo que entramos en una franca tregua en donde el Estado no volvió a reprimir, después sobre todo de la manifestación del rector. Era amenazante el ambiente, ¿no? Es decir, esa misma manifestación del rector, dimos la vuelta allí en Félix Cuevas, a la altura en Liverpool, y 100 metros adelante, donde estaba el parque hundido, pues había ametralladoras emplazadas y tanques, ¿no? Era muy fuerte, ¿no? Esa imagen, ¿no? Pero fuera de eso, circulábamos por las calles con una gran libertad. Yo recuerdo que yo en el automóvil me iba delante de los camiones que salían de la facultad con banderas rojas por las ventanillas, y a la hora de cruzar para llegar al Museo de Antropología o a donde se dieran las manifestaciones, yo adelantaba el coche y me paraba para que pasaran nuestro convoy de estudiantes de ciencias políticas. O sea, hasta el 27 de agosto gozamos de una gran libertad. Peligroso se volvió después de la toma de Ciudad Universitaria. De ahí en adelante, cualquier cosa así fuera
ya terrible, y después del 2 de octubre no se diga, ¿no? Pero el mes de agosto yo creo que fue el mes más dulce, ¿no? del movimiento. Eso yo te diría que era sobre todo en filosofía, letras y ciencias políticas, efectivamente, y ciencias, ¿no? Eran las tres escuelas que tenían nombres que rompían con la rigidez de la izquierda, ¿no? Que rompían con el dogmatismo. Acuérdate que la izquierda también es moralista y puritana, y es más en ese momento todavía, entonces, pues, todas estas expresiones liberalizadoras, ¿no? Eran realmente muy simpáticas. Había, vuelvo otra vez, la influencia del mayo francés, ¿no? Lo de el amor, no la guerra, todo esto fue impregnando el movimiento poco a poco, y los que no eran militantes pues, sí se aventaban puntadas de otro tipo, muy simpáticas, que no tenían nada que ver con el dogmatismo de los comunistas, al revés, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que nosotros siempre quedamos mal con todos, ¿no? Es decir, porque de alguna manera, incluso a mí me fue peor porque yo tengo un, un hábito temperado, ¿no? Había una distinción, hablaban de los tibios y de los acelerados, ¿no? Entonces, nosotros, si es política, siempre fue de las tibias, ¿no? Pero era parte del conocimiento que teníamos más allá de los restos de los compañeros de la universidad, de la realidad política y por supuesto de la influencia de los maestros, ¿no? Yo recuerdo una discusión con uno de los líderes, no importantes de la facultad, de la escuela, pero sí importante dentro de los movimientos. Él decía, pues que venga la represión y para que estos estudiantes clase medieros sí sepan realmente lo que es el Estado, ¿ya? Y lo dijo delante de González Pedrero, que era el director en ese momento, y Enrique González Pedrero lo regañó, le dijo fuertemente, le dijo, no sabe lo que usted está diciendo, ¿no? Usted está diciendo una barbaridad terrible porque la fuerza del Estado no tiene nada de romántico y no tiene nada de, de, de padre ser reprimido. Usted no sabe lo que está diciendo, ¿no? Pero esa modulación que muchos de nuestros profesores nos daban, porque sí se involucraron todos ellos, ¿no? Flores Olea, González Pedrero, don Pablo menos, pero en fin, todos ellos ayudaron mucho a que nosotros tuviéramos una visión mucho más sensata y más mesurada de las acciones que se iban tomando, ¿no? Pero me acuerdo de don Enrique González Casanova, que él sí tenía una participación muy directa con todos nosotros y nos hablaba todo el tiempo. Él estaba trabajando en la presidencia, así es de que él conocía muy bien por dónde iban las cosas. Y seguramente también tenía como encargo pues ir sensibilizándose de cómo estaban caminando las cosas en la universidad. Y sí, ciencias políticas fue una escuela, digamos, tibia, moderada en ese momento, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el tamaño y la dimensión que alcanzó la manifestación. Es decir, la apuesta evidentemente del gobierno es a que fuera disminuyendo la fuerza, ¿no? Y al contrario, el 27 de agosto es la manifestación más grande, ¿no? Ahora que hay una feria de cifras de cuántos caben en el Zócalo, ya caben 5 millones, bueno, pues en ese tiempo nosotros decíamos que cabían 300,000 y ya nos parecían muchísimos, y en esa manifestación dijimos que habíamos ido 500,000, bueno, no lo sé, ¿no? La verdad, pero ciertamente fue la más numerosa. Yo creo que eso fue un factor, darse cuenta que el movimiento en lugar de ir disminuyendo, iba creciendo. Segundo, la cercanía del informe presidencial, ¿no? Y en donde jugó un papel muy importante la provocación de Sócrates, ¿no? Es decir, el, los actos simbólicos, la tocada de las campanas de la catedral, el arriar la bandera rojinegra fueron graves, pero nada fue tan grave como la invitación surgida en ese momento de vamos a quedarnos y de aquí no nos vamos hasta que venga el presidente a dialogar aquí con nosotros el 1 de septiembre. Eso sí fue, yo creo que la gota que derramó el vaso, y tan fue así que el mitin terminó a las 8 o 9 de la noche, si mal no recuerdo, y a las 11:30, 12 ya estábamos rodeados por las patrullas y por el ejército que salieron a desalojar la plaza, ¿no? Y de ahí en adelante pues ya entramos en otra etapa. Yo creo que si no hubiera habido esa provocación de Sócrates, sí se hubiera endurecido la situación, pero no tanto. Lo que pasa es que ahí sí, a una
Aún a estas alturas, yo pienso que aún en una circunstancia democrática, eso es una provocación, ¿no? Es decir, ¿no? Nadie va a pararse en frente a decir que va a exigirle al presidente de cualquier país democrático que le conteste ahí, ¿no? Y que obviamente tiene que haber una respuesta del Estado, ¿no? Entonces, en un país autoritario, cerrado, pues esto era mucho más grave, ¿no? Y con una personalidad como la de Díaz Ordaz y con los consejeros que tenía alrededor, pues peor. Bueno, yo creo que eso, es decir, comenzó a operar inmediatamente después. Bueno, al Partido Comunista lo tratan de descabezar y detienen a mucha gente en los primeros días. Y después se dan cuenta que tienen que recurrir a nuevos personajes porque ya los que seguramente tenían infiltrados tradicionalmente en las viejas organizaciones ya no les sirven. Pero eso se tardó mucho. Yo creo que no supo responder los servicios de seguridad del Estado y entonces no tenían a quién mandar, ¿no? Es decir, cómo filtrar gente nueva que no fuera identificada, etcétera, ¿no? Y yo creo que comenzaron a partir de agosto a ir metiendo gente y a ir tratando de convencer a personas de pasar información. Ahora, si la pregunta va en el sentido de si Sócrates era un infiltrado en ese momento, no, yo no creo. Yo creo que, insisto, en la historia es más la estupidez y la inconsciencia, ¿no? Es decir, yo les doy muy poca cabeza a los políticos en términos generales, ¿no? Y a los políticos mexicanos menos. Tener la idea de vamos a hacer que este señor diga tal para tener un pretexto para reprimir, a mí me parece que eso está en el terreno de la fantasía. No les doy esa capacidad a los políticos mexicanos y menos a los de esa generación. Puede ser que hagan otras cosas y en otro terreno. Es decir, si me hablas del general Serrano en Huitzilac, entonces, bueno, ahí sí te la creo, ¿no? Pero si tú me hablas de un movimiento social espontáneo donde no tenían la mínima idea de cómo iba a reaccionar la gente, ni de qué iba a decir qué, que todo era sorpresa tras sorpresa todos los días, que cada consigna, cada idea que surgía, la manifestación del silencio jamás se la esperaron, ¿no? Todo eso era un aprendizaje cotidiano de la gente, en donde la posibilidad de manipulación era mínima. Yo creo que Sócrates era un irresponsable, ¿no? Y que después sí, después por supuesto, ante la amenaza que para él constituyó que mucha gente lo denunciara como policía, se volvió realmente agente. Yo digo, no me atrevería a afirmarlo porque es una calumnia todavía, pero yo casi estoy seguro que en su caso, como muchos otros, a ellos los contactaron después, ¿no? Pero no antes, ¿no? Antes comenzaron a filtrar gentecita ahí, pero que llevaba informes, ¿no? Ahora que han aparecido documentos y todo esto, los informes el otro día estuve viendo alguna cosa que me mencionó Carlos Monsiváis, son ridículos, ¿no? Los que pasaban los agentes, ¿no? Son verdaderamente de cosas que salían en el periódico, ¿no? Las descripciones que hacen de las reuniones del Consejo Nacional de Huelga son verdaderamente ridículas, ¿no? Porque había una incapacidad de sintetizar o de llegar a la conclusión de lo que estaba ahí sucediendo realmente, porque además era muy difícil, ¿no? Entonces, yo no creo que esas declaraciones, todo fue espontáneo. La mayoría de los estudiantes eran católicos. O sea, la idea de tocar las campanas de la catedral y de celebrar con ello, se le ocurría a cualquier muchacho. Pues la catedral era así, el símbolo. Bueno, la iglesia se supone que está con las causas justas, bla, bla, bla. Te estoy diciendo su imaginario, ¿no? Entonces, para mí, lo de la bandera, bueno, pues nadie se le ocurrió que eso podía ser gravísimo. Y lo otro, bueno, pues a ver, vamos a ver a quién nos aguantan y vamos a ver qué dicen. Después, por supuesto que mucha gente, muchos de los más radicales, ya después, yo creo que ya a partir de esa fecha, en septiembre, para el 2 de octubre, por supuesto que hubo mucha infiltración y bueno, yo después tuve testimonios pues muy tristes de amigos, queridos, etcétera, que yo consideraba mis compañeros y que pues ya vivían amenazados por la policía y que se fueron obligados a ser delatores incluso algunos que se pasaron un año o dos en la cárcel con esa consigna, ¿no? Y que después les pagaron muy bien por haberse estado un año o dos, ¿no? Pero yo casi estoy seguro que hasta antes del 27 de agosto ninguno de los dirigentes actuó así
cálculo, maquiavélicos, ¿no? Eso no se le da a los políticos en general. Bueno, yo creo que ahí ya para muchos fue la convicción de que teníamos la razón, de que valía la pena la lucha y de que había que seguir en lo que habíamos emprendido. Ya para algunos de nosotros, particularmente en ciencias políticas, yo creo que ya no era la idea de que vamos a ganar nuestro, sino cómo negociar una salida, ¿no? Que permita el cumplimiento de ciertas demandas y que no lleve ya en ese momento, después de la salida del ejército en la madrugada del 27 del 28 de agosto, de lo que pasó al día siguiente y todo esto, ya la idea de que podía haber una represión que costara vidas y que costara lo que sucedió, ya era muy clara para muchos de nosotros. Y entonces otros, no sé, incluso en mi caso personal, yo te diría que, aparte de las convicciones, a mí me comenzaron a convencer de que yo tenía que seguir allí y hacer mi parte en esta tarea, pues mis profesores de la facultad e incluso en un momento pues el propio rector Barrosierra, que a mí y a otros compañeros nos convenció de algunas cosas. Pero ya en el ánimo de evitar una tragedia, ¿no? Entonces ya después del 28 de agosto el ánimo era cómo hacemos que esto no acabe en una represión sangrienta, ¿no? Fundamentalmente. De Barrosera y de cualquier gente consciente de las autoridades universitarias, ¿no? Y de gente, algunas gentes del gobierno, ¿no? Yo después tuve oportunidad de platicar de esto con el maestro Reyes Heroles, por ejemplo, ¿no? Y él me decía que a partir de ese momento él dijo, esto se perdió, ¿no? Es decir, ya no hay manera de que esto no acabe mal, ¿no? ¿No? Eh, entonces, había una conciencia de que esto no, porque precisamente por la espontaneidad, precisamente porque no había manera de controlar el movimiento, ¿no? Y que estas manipulaciones pues resultían efectos contrarios, ¿no? Yo creo que una gran sorpresa para el gobierno fue la manifestación del 13 de septiembre, porque aunque sí disminuyó el número, la organización era mayor, la disciplina fue impresionante, ¿no? Realmente el silencio era atronador, ¿no? Y, y esto les dio cuenta seguramente de la capacidad de volverse a levantar el movimiento. El 15 de septiembre las brigadas se dispersaron por toda la ciudad y por varias partes, el grito que dio aquí Eberto Castillo, hubo un grito en Topilejo, yo me acuerdo que yo después de oír a Eberto nos fuimos a Topilejo, entonces ya la posibilidad de que hubiera una masificación bueno, no una masificación, sino que hubiera realmente un contacto social, fue muy grande, y yo creo que a eso obedeció la decisión de tomar los planteles del Politécnico de la universidad, ¿no? Se trataba Un de, acuerdo personal. sí, no, bueno, se trataba de mostrar que no era un movimiento extranjerizante, evidentemente la figura romántica del momento era el Che Guevara, efectivamente, bueno, pues se repetían consignas que habían estado en otros movimientos estudiantiles, entonces ante los reproches de que los estudiantes no éramos mexicanos, no respetábamos las tradiciones, bueno, pues entonces tomó la decisión primera de no agredir, ¿no? De ser respetuosos, ¿no? Se trataba de evitar los gritos contra el presidente y contra las autoridades. Y segundo, de demostrar nuestro nacionalismo, ¿no? Nuestra firme admiración a los seres mexicanos, y por ahí entonces salieron los Zapatas, ¿no? Los Villas, los Maderos, etcétera, en las pancartas estudiantiles, ¿no? Las referencias a la historia nacional, como una reafirmación de que era un movimiento que estaba perfectamente integrado dentro de lo que era México y de las luchas mexicanas, ¿no? Y que no tenía nada de extranjerizante, ni mucho menos, ¿no? Esa era la consigna. La idea de lo del silencio, bueno, pues era precisamente, no, la gente lo medía simplemente al principio como eso, no vamos a agredir a nadie. Quizá nadie valoró lo importante que iba a ser que realmente se guardara silencio y que eso iba a tener muchas mayores repercusiones, ¿no? Porque además era una muestra de disciplina, ¿no? Mantener callados a 200,000 jóvenes de 16 a 25 años, pues es muy complicado. Eso sí ya creo que ya entra dentro de las provocaciones, ¿no?
hay que recordar que por otro lado, ya desde ese momento también hay grupos de jóvenes marginales, ¿no? De la ciudad, que no son estudiantes estrictamente, sino de pandilleros. Yo no creo que entre los estudiantes hubiera quien destrozara estos automóviles, ni mucho menos. Yo creo que eso sí, y ahí sí ya comenzó la manipulación, ¿no? Es decir, yo creo que el hecho de que haber visto que todo había transcurrido, había que manchar, sin ningún incidente, había que mancharla. Y la manera de mancharla fue al regreso. Yo me acuerdo que yo regresé caminando, como todos, había dejado mi automóvil por allá, cerca de Antropología, y yo me tocó ver a los jóvenes que estaban rompiendo aparadores y no eran estudiantes en el sentido, eran jóvenes por supuesto, pero yo tengo la impresión de que eran jóvenes de los barrios marginales, ¿no? Que esos jóvenes de barrios marginales que lo mismo actuaban en un sentido que en otro. Cuando tomaron el Politécnico y cuando se armó una balacera ahí en Zacatenco, que a mí me tocó estar, ahí al revés, los jóvenes marginales se pusieron del lado de los estudiantes, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo ingenuamente crucé por una calle y unos pandilleros me dijeron, no, no, vente por acá, maestro, que no es que, y otra cosa, ¿no? Pero en un momento yo creo que ya la reacción esa del vandalismo del 13 de septiembre fue provocada, es así. A- Acababa yo de salir, por una suerte estaba yo había habido un mitin aquí en el pueblito de Junto, ¿no? El pueblito de Copilco, ¿no? Entonces, habíamos estado allí en el mitin, regresamos había una asamblea del Consejo Nacional de Huelga. A mí no me tocó ese día participar, porque yo era representante por la facultad, pero como era representante de mi grupo, todavía no era el representante de la facultad, ¿no? Y entonces, le venía yo con el profesor Julio Labastida, me acuerdo, y Julio me pidió que lo regresara a recoger su coche aquí a Ciudad Universitaria. Entramos allí y cuando íbamos, dejé a Julio, y cuando yo iba dando la vuelta a la Universidad de Miguel Ángel de Quevedo, comenzaron a llegar las patrullas, ¿no? Entonces me regresé, pero ya para entonces ya no nos permitieron pasar y nos quedamos aquí en Huicuilco esperando a ver qué sucedía y esperar a ver a qué hora salían y todo esto, ¿no? Ya fue por minutos, si yo me quedo 20 minutos más, seguramente ya no salgo, ¿no? Pero me tocó la suerte de poder salir. Y fue una noche que afortunadamente no había mucha gente, ¿no? Este, eh, Estaba el comité, efectivamente, y había algunas asambleas, pero no era un momento donde hubiera estado. Yo creo que eso también lo tenían medio calculado, ¿no? La gente ya se había ido, ¿no? Fue a las 11 de la noche, 10:30, 11 de la noche, si mal no recuerdo. Bueno, allí otra vez, yo creo que jugó un papel muy importante, la rectoría, ¿no? El ingeniero Barroser, porque el rector se fue a la Casa del Lago a despachar. Fuimos algunos representantes estudiantiles a platicar con él. Dijo que lo importante era recuperar los planteles y bla, bla, bla. Comenzaron los ataques en la Cámara y entonces al rector, ¿no? Entonces nos fueron como tareas inmediatas una detrás de otra. La primera que se puso el Consejo Nacional de Huelga pues fue defender al rector, ¿no? Impedir a toda costa que la renuncia se cumpliera y hacer una movilización en este sentido. Una vez que el ingeniero Barros Sierra es ratificado finalmente que no se le acepta la renuncia, fue la defensa de la recuperación de los planteles. Entonces ya nos encasillaron a las luchas cotidianas por temas ya muy específicos. Ya en ese momento ya no eran las demandas del movimiento, sino era simplemente, bueno, pues primero que no nos quiten al rector, segundo que nos regresen los planteles, tercero ya comenzaban, pues se detuvo mucha gente, la liberación de los compañeros que estaban detenidos, ¿no? Y otro grupo, bueno, pues comenzó a negociar ¿no? En qué términos se podría dar el regreso a clases, tratando de cumplir alguna demanda mínima, que era lo que en ese momento ya estaban pidiendo los representantes del Consejo Nacional de Huelga ante los representantes del gobierno. Pero la verdad es que
ya gran parte de la fuerza del movimiento se fue dirigida hacia cosas muy específicas de coyuntura en ese momento, ¿no? Que nos fueron imponiendo. Sí, sí, esa noche también nos avisaron que el ejército se dirigía hacia Zacatenco primero, y no, a Santo Tomás, ¿no? Y entonces yo llegué con los compañeros de la escuela de medicina y bueno, ya nos explicaron que ellos estaban allí, que se iban a quedar toda la noche, nosotros les sugerimos que se salieran, entonces, no, ya vámonos. Y entonces me pidieron que por favor fuera a ver qué estaba sucediendo. Ya cuando volví a salir en el coche a darme una vuelta por todo Santo Tomás, pues ya estábamos rodeados por la policía para empezar y el ejército comenzaba a llegar por otro lado. Entonces, a mí ya no me dejaron, la policía ya no me permitió el reingreso y entonces por teléfono les avisamos que ya iban para allá. Pero ya para eso, en algún momento había balaceras aisladas, ¿no? De muchachos que no saben, ahí es donde ya las cosas no comienzan a ser un poco oscuras porque de repente alguno quizá trató de defender el plantel, qué sé yo, disparos aislados. Esa noche se supone que hubo 3 muertes, nunca quedó muy claro, ¿no? De parte de los estudiantes, jamás. Jamás, había obviamente compañeros, había un compañero medio chiflado ahí en la facultad que siempre traía una pistola, pero una pistola tan vieja que no, ¿no? Y que decía que hay que estar preparados y todo esto, ¿no? Pero yo nunca vi a nadie armado, ni mucho menos, ¿no? Es decir, no niego que seguramente hubo gente armada, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Pero nadie hacía ostensión de ello, ni mucho menos, ¿no? Y eran compañeros más, más extravagantes que radicales, ¿no? Más de estos personajes, ¿no? Que tienen una serie de fantasías y todo esto, los que andaban presumiendo que ellos podían estar armados, ¿no? Incluso algunos de ellos después del 2 de octubre llegaron a relatar, bueno, yo sí disparé, ¿no? Pero más me parece una fanfarronada que un hecho real, ¿no? Pero no. Yo creo que todo el mundo, es decir, la sola idea de una pistola nos asustaba a la mayoría, ¿no? Es decir, estábamos claros de que ninguno de nosotros se iba a morir por esto, ¿no? O sea, no era nuestra intención. Eh, yo creo que el 98 o 99% de los estudiantes jamás pensó que esto pudiera terminar de esa manera. Incluso de la represión del 27 de agosto, que sí, la leyenda de que si un tanque aplastó a alguien, pues nunca apareció ese alguien, ¿no? Pero ciertamente todo el mundo esperaba golpes, toletazos, etcétera, ¿no? Pero realmente que alguien estuviera consciente de que podía disparar el ejército a la clase media, eso era inimaginable. Nos sentíamos más allá de eso, ¿no? Sí, no. Después del 2 de octubre, cuando ya detienen a la comisión negociadora original, que estaba Gilberto Guevara, Luis González de Alba, etcétera, estos muchachos amigos, y allí la reorganización después del 2 de octubre fue muy difícil, ahí sí fue muy complicada, porque todos salimos huyendo. Y entonces el clima de terror era realmente muy grave. Recuerdo que circulando cerca de la casa de mis padres, ahí en lo que es ahora Canal de Miramontes y Tasqueña, había retenes, ¿no? Donde si eras joven te detenían el coche y te abrían la cajuela y a ver qué trae y todo esto. Entonces, por ejemplo, yo con mi brigada, ¿no? Con mis compañeros de la facultad, decidimos irnos a esconder. Pero fíjate, cuando nos fuimos a esconder a Acapulco, ¿no? Al departamento de una amiga, ¿no? Y nos fuimos a Acapulco, mi papá me prestó el coche, le dije, oye, pues nos queremos ir. Mi papá encantado de que me fuera, por supuesto, ¿no? Era la primera vez que decía, vete. Y nos fuimos a Acapulco, Javier Molina, el poeta, ¿no? Un personaje entrañable, Margarita Susán, cuyo tío, un arquitecto muy prestigiado y fue del departamento al que fuimos, este, Susán Prieto, el arquitecto Prieto, Armando Rendón Corona y otros 2 muchachos, ¿no?
Y estuvimos en Acapulco 3 días y después pues ya nos aburrimos, ¿no? Y a mí me entró la cosa de regresar, ¿no? Tenía la inquietud. Por otro lado, estaba en pleno ya la Olimpiada Cultural y esa sí es mi frivolidad. Yo tenía boletos para ir a ver a Maurice Bellar al Palacio de los Deportes bailando la consagración de la primavera, ¿no? Okay. Y entonces tuve que tomar la decisión de si regresaba o no a México. Y Margarita, Javier Molina y yo decidimos regresar y los otros compañeros decidieron quedarse e irse a Oaxaca, irse a otros lados, ¿no? Entonces cuando regresamos a México, nos buscamos los contactos que teníamos y entonces nos volvimos a reagrupar y entonces volvió a surgir, alguien había conservado el contacto con los representantes del gobierno y se volvió a integrar el Consejo Nacional de Huelga en pequeñas asambleas primero, allí en lugares escondidos. Primero me acuerdo una de las primeras reuniones fue en el consultorio de mi papá, en las calles de Valladolid y Puebla, me acuerdo, ahí nos reunimos un grupo de 10, 12 gentes, y luego ya volvimos a ir a los auditorios, a la universidad universitaria que ya la habíamos recuperado, y entonces ya vinieron las invitaciones y allí sí yo ya quedé como representante de la facultad y por lo tanto pues me tocó asistir junto con Mario Solórzano Fopa. Fuimos los dos como representantes de la Facultad de las Pláticas con Andrés Caso y Jorge de la Vega. Y estuvimos allí, pues te diría yo creo que haber sido del 10-12, como del 10 de octubre en adelante, ¿no? Hasta que regresamos a clases. Bueno, allí es la parte donde muchos de mis compañeros me reprochan hasta la fecha, ¿no? Que nos reprochan a muchos que hayamos seguido negociando y nos consideran, hace poco nos dijeron esa palabra que está de moda, espurios, que había sido una representación espuria. La verdad era los que quedábamos, ¿no? No había más, unas 50, 60 gentes, quizá en su mejor momento volvimos. Cuando el Consejo llegó a tener 300 representantes, al final no éramos más que 120 el día que fuimos más, ¿no? Y sin las escuelas vacías, aunque ya se había regresado, ya no había brigadas, ya no había nada, las amenazas iban increciendo. Me acuerdo una cosa que a finales de octubre nos impactó mucho, un grupo de muchachos que estaban haciendo una pinta los balaceó la policía y mataron a un chico. Y las prioridades se volvieron rescatar a la mayoría de los que estaban en la cárcel en la medida de lo posible, sacarlos, hacer una lista de los desaparecidos, eso me tocó a mí, ¿no? Hacer una lista de los muertos, ¿no? Tratar ahora sí que el recuento de los daños, por decirlo de alguna manera, y bueno, buscar una solución que impidiera que siguieran deteniendo gente y que permitiera el regreso a clases en condiciones dignas, ¿no? Yo, hay que decirlo, y no es reproche porque se entiende, la mayoría de los representantes que iban, que nos acompañaban a ver a Andrés Caso y a Jorge de la Vega, en realidad al final lo que decían era pelear porque saliera fulano, sutano de la cárcel, ¿no? Que tenían compañeros en la cárcel. Yo afortunadamente, bueno, pues aunque sí tenía muchos amigos, no tenía que defender un novio, un hermano, ¿no? Entonces, los negociantes seguramente se dieron cuenta que esa era nuestra debilidad, ¿no? Y por ese lado comenzaron a sacar gente, ¿no? Comenzó a ser eficaz el hecho de que quien se acercaba a estos personajes podía lograr la liberación y fueron debilitando un poco a los radicales, ¿no? Los radicales seguían allí muy empeñados, pero ya la mayoría, pues lo que le urgiera que saliera su primo, su tío, su amigo, lo que fuera, ¿no? De la cárcel. Y cuando ya vino la represión, nos llamó el ingeniero Barros Sierra al comité y nos hizo la reflexión de que estábamos poniendo ya en peligro la universidad, que una cosa había sido su renuncia, otra cosa había sido volverlo a poner, pero que ya comenzaban las voces de que la universidad tenía que serenarse y que había que cambiar la ley orgánica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa reunión que la tuvimos ahí en el 6º piso de la rectoría, en el salón
está la imagen esa de Sor Juana, está Marcelino Perellotto, todo. Bueno, pues ahí se comenzó a salir la convicción de que teníamos que regresar a clases, ¿no? Tenuemente. Después, y esto es la primera vez que lo cuento así como tal, en una comida en la casa del ingeniero Barros Sierra, yo era amigo de su hijo Javier, el ingeniero me pidió que platicara con él un momento y que le dijera cómo veía yo las cosas, ¿no? Se las expliqué. Me dijo, pues tenemos que regresar a clases, Gerardo. Le digo, pues maestro, no se puede, ¿no? Es imposible, hay una resistencia, los radicales no quieren, no sé qué, no sé cuánto. Y él me dijo, no, Gerardo, hay cosas que a veces uno tiene que hacer y usted puede, y bla, bla, bla. Llamó a Mario Solórzano, que andaba por ahí, ya nos juntó a Mario y a mí, y nos pidió, ¿no?, que por el bien de la universidad hiciéramos todo lo posible por regresar a clases, ¿no? Pues ya ahora sí que con esa... Bueno, diría yo autoridad moral, acompañado de una gran sabiduría, porque en ese momento para mí me quedó muy claro que lo que estaba en juego sí eran muchas más cosas que lo que estábamos planteando originalmente, ¿no? Y creo que logramos transmitir parte de esta convicción a otros amigos, ¿no? Y las cosas comenzaron a funcionar. Debo decir que esa decisión a mí en lo personal me costó mucho desprestigio, me costó muchas calumnias, me costó muchísimas cosas. Pero bueno, creo que hicimos lo correcto. Bueno, parte de las ideas que tuvimos en ese momento platicando con nuestros maestros, después lo platicamos con Flores Olea, que él tuvo una participación muy importante en ello, era bueno, a ver, ¿y cómo van a regresar a clases? A ver, habría que explicar todo esto, ¿no? Y entonces llevamos la propuesta a la asamblea de por qué no, eso creo que idea fue de Roberto Escudero, si mal no recuerdo, de por qué no hacíamos un manifiesto a la nación, ¿no? Por qué no redactábamos un documento en donde explicáramos qué había sido el movimiento, que hiciéramos un recuento de por qué, cómo y qué había pasado y por qué regresábamos a clases. Y entonces se nombró una comisión que se encargaba de redactar todo esto, donde estábamos Roberto, precisamente, Margarita Susán, Mario Solórzano y yo, y no me acuerdo, Germinal Pérez de Arquitectura. Marcelino, ¿no? No, Marcelino ya no, porque ya Marcelino estaba en otras. Él ya había, ya no recuerdo si Marcelino ya se había ido, pero Marcelino nos ayudó con algunas ideas, pero ya no estuvo en la comisión redactora, ¿no? Ya no, en última. Me acuerdo que hicimos un borrador, yo, esto también es la primera vez que lo digo, lo llevamos a casa de Flores Olea y lo leímos, ¿no? Y él nos hizo algunas sugerencias, ¿no? Incluso apareció por ahí González Pedrero y también nos hizo otra par, y salió el documento, ¿no? Lo hicimos, lo redactamos, lo presentamos y fue aprobado, ¿no? Allí pasó algo que también es importante, o simbólico decir, ¿no? Teníamos 12,000 pesos, 11,000 pesos para publicarlo, ¿no? Bueno, costaba 12,000 la página en Excelsior y teníamos 8,990 y tantos pesos, ¿no? Entonces, una vez que se acordó y que regresaríamos a clase el día siguiente, había que publicarlo ese mismo día. Me tocó a mí llevar el documento a Excelsior, sentarme con don Julio Scherer y decirle, Julio, pues traemos esto, pero no nos alcanza el dinero, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya habíamos hablado allá en la administración y nos habían dicho que sí lo publicaban, pero pues que faltaban 3,000 pesos, ¿no? Y ahí Julio me decía, no le hablaba a usted, pues yo no sé, no, pues fírmeme, ¿no? Un vale, Gerardo, no sé qué. Yo firmar. Iba yo a firmar como responsable de la publicación, pero firmar por 3,000 pesos, pues en ese momento me parecía una locura, ¿no? No, fírmeme algo, Gerardo. No, pues no le firmo, ¿no? No, pues cómo lo voy a firmar por 3,000 pesos, luego cómo los recupero, me parecía una fortuna en ese momento, ¿no? Y pues no nos pusimos de acuerdo con don Julio y entonces lo llevamos al día en donde la plana costaba
8,000 pesos, hasta nos sobraron 300 pesos o algo así. Pero, y eso fue malo, porque efectivamente el día no tenía la circulación que tenía el Excelsior, y sí hubiera sido mucho más impactante que hubiera salido en Excelsior, ¿no? De hecho, yo atribuyo a que la valoración de este documento se haya hecho ya muy tardíamente, ya después, ha sido hasta hace unos 10, 15 años que mucha gente lo ha recuperado y que se ha dado cuenta de la importancia del documento. Vuelto a leer, yo lo he vuelto a leer a menudo, es un documento muy bueno, realmente, realmente. Y sí fue producto pues de muchas deliberaciones y a lo mejor era una carta de buenas intenciones, ¿no? ¿no? En lo que se proponía, que era conservar el movimiento estudiantil. Pero lo que sí era un diagnóstico muy acertado del país, que en un sentido sigue siendo válido. Bueno, yo creo que al país le dejó lo que ahora vivimos, ¿no? Es decir, fue el inicio, fue la semilla digo, junto con otras luchas, pero quizá la más importante es el 68 por sus protagonistas, que fue la clase media, ¿no? Fue el primer indicio de la rebelión de la clase media y creo que la democracia nace en la clase media, ¿no? Y yo creo que allí los movimientos campesinos, obreros tienen otro significado histórico, pero la democracia en México nace, su germen está en ese movimiento. Y es una democracia no solo política, sino social, cultural. Yo he insistido muchísimo que el movimiento tuvo mucho de cultural, de social, el cambio de actitudes, lo que vino a darse, que fue producto de la revolución tecnológica, la televisión, la píldora anticonceptiva, pero haberlos vivido en ese momento era realmente la lucha por la democracia, ¿no? Es decir, la igualdad de las mujeres, el acceso a la información, todo esto creo que fue fundamental y que define el 68. El espíritu lúdico de 68, las esperanzas que esto implicaba para muchas cosas, yo creo que nunca han sido suficientemente aquilatadas, ¿no? Yo creo que los 60 fueron claves y 68 es fundamental. Es la primera globalización auténtica social, desde mi punto de vista, ¿no? Es un movimiento internacional, global, y que hay que explicar en ese contexto, y no solo en las tragedias nuestras, que sí son dramáticas, pero no se entendería sin todo lo demás. Es decir, esa parte, la primera inserción de México en el mundo realmente. Es la primera vez que México realmente está al mismo nivel que en todas partes del mundo. Bueno, esa es una parte. Personalmente, que me dejó, pues me cambió la vida, para bien y para mal. De alguna manera inconscientemente renuncié a la vida intelectual, en parte decepcionado, porque me di cuenta que no basta tener la razón, sino que el poder de la política, del dinero, son mayores que el de la razón. Y quizá no me convertí en un escritor o en un sociólogo, en un académico de tiempo completo, porque preferí la acción desde otros puntos de vista, a lo mejor equivocados, desde otras trincheras, pero cambié radicalmente eso. Dejé de confiar en la razón, ¿no? Eso fue para mí terrible. Fue enriquecedor en muchos sentidos, ¿no? Le dio sentido a muchas cosas que hago y todo esto. Personalmente, bueno, pues me dejó muy inestable mucho tiempo, quizá, ¿no? Pero A muchos, ¿verdad? afortunadamente, en mi caso, bueno, pues creo que lo pude resolver, pero sí fue un cambio muy radical para mí. Y sobre todo eso, ¿no? Es decir, la pérdida de la confianza en la razón. Ahora, no, obviamente en la militancia política que nunca la asumí jamás otra vez, ¿no? Y quizá por eso también inconscientemente escogí la trinchera de la cultura, ¿no? Que me parece la más respetable y la más valiosa a largo plazo. Y liberador. Liberadora, absolutamente liberadora y absolutamente creativa, imaginativa y lo mejor de todo, hasta divertida. Yo creo que son dos. Uno, la estructura de clase, el hecho de que sea de clase media, una clase media que agrupa, a diferencia de los otros movimientos, no es un gremio, no es un sector, este es algo que cruza toda la sociedad,
en distintas ocupaciones, en distintos quehaceres, en distintos niveles culturales, en distintas edades, etcétera, ¿no? Aunque sean los jóvenes básicamente, pero los profesores juegan un papel muy importante, y entonces yo creo que esa es una característica, ¿no? El cruce que implica el que la clase media sea la que haya sido protagónica de este asunto. Y segundo, el tema cultural, ¿no? Es decir, que va acompañada de una revolución en los usos y costumbres, ¿no? Es decir, la liberación femenina primero que ninguna otra cosa, y segundo, la identificación nuestra con todos los estudiantes del mundo, es decir, la globalización de una causa, la democracia, la libertad, etcétera. Bueno, yo creo que precisamente esta parte cultural hace que rompa con esas intenciones por un lado, de despreciarlo, ¿no? Es decir, que sería la tendencia a la derecha, decir que no fue relevante. Todavía hasta la fecha algunos funcionarios del régimen en ese momento dicen, no, no, fue una revuelta. Es decir, no alcanzan a dimensionar lo que estaba detrás de todo esto, ¿no? Es decir, a veces he tenido que recurrir a ejemplos bastante grotescos. Un día le tuve que decir a un funcionario, le dije, bueno, ¿te acostaste con tu esposa antes de casarte? Sí. ¿Tomaba píldoras anticonceptivas? Sí. Eso es 68, ¿no? No te casaste porque estuviera embarazada, te casaste porque ella se acostó contigo libremente y bla, 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 ¿no? Es un ejemplo grotesco si quieren, pero eso es lo que es 68. Segundo, en cuanto a la izquierda, yo entiendo y me duele profundamente, no creas que es parte de mis culpas a veces, ¿no? Yo no estuve en la cárcel, no se me murió nadie, no estuve herido, etcétera. Ni me, ni diría algo peor, ni me ha ido mal en la vida en términos profesionales, ¿no? He sido funcionario, X, bueno. Pero volver todo esto, centrar el 68 en el 2 de octubre y en los 2 años de la cárcel de muchos compañeros, me parece que es reducirlo a lo que quiere la derecha que sea, ¿no? Es decir, es una aventura de un grupo que cuestiona la autoridad, que cuestiona el sistema y por lo tanto tiene lo que se merece, la represión y la cárcel. Entonces yo creo que quedarse con esa leyenda es no darse cuenta que la democracia, que la libertad son valores que alcanzan mucho más allá de la simple política, ¿no? Es decir, que es algo que trasciende a la política, y eso es lo que ahora me ha confrontado recientemente a raíz del libro con mucha gente. Es que no le dedicas más capítulos a los compañeros que están en la cárcel. No, parece que fue una injusticia, me parece que es terrible, pero es que fue más que eso, o más que el 2 de octubre, ¿no? Y por supuesto, cuando lo hemos platicado alguna vez, que cuando la gente dice es que hubo 300 muertos y yo digo no, hubo 60, 70, la gente se indigna. Bueno, es que con que se hubiera muerto una persona era un drama, no tiene por qué ser 300, ¿no? O 60, ¿no? Bueno, ahora creo que los documentados son entre 60 y 70, por ahí va. Bueno, eso es un drama terrible, ¿no? Pero el hecho real es que el 68, si nos quedamos en eso, le estamos haciendo el juego a quienes quieren ver a que a cada acción de cambio social solo corresponde pues la represión, etcétera, ¿no? No advertir lo que hay detrás de los movimientos sociales, ¿no? Bueno, yo creo que la relación sigue siendo muy compleja, es una de las relaciones más difíciles del Estado mexicano, y que la universidad sigue siendo esta mezcla de una institución temida y respetada, ¿no? O sea, la gente tiene, después del 68 se ha quedado con el poder, se ha quedado con la idea, no que no lo supiera, pero ahora tiene una memoria más cercana del poder explosivo de la universidad, y explosivo en serio. Por otro lado, pues la universidad ganó el respeto, ¿no? Ganó autoridad moral, renovó la autoridad moral de la universidad y demostró que más allá de la academia, más allá de la investigación científica, una institución como esta puede dar otro tipo de lecciones, ¿no? De civismo, de ética, ¿no? De valores. Y que los universitarios en determinados momentos, como quería Justo Sierra en aquel discurso de reinauguración de la universidad en 1900, pues la universidad sí puede ser el único faro que guía a la nación, ¿no? Yo creo que la universidad ganó esas dos cosas, ¿no? Pero ser temida y al mismo tiempo profundamente respetada. ¿Tú pensarías entonces que la universidad dio una lección al Estado mexicano?
No obstante los episodios trágicos. Así es, al Estado y a la sociedad mexicana. Y yo derivo de allí la gran autoridad moral de la universidad hasta la fecha, ¿no? Bueno, el 2 de octubre yo llegué acompañado de mi hermano y de Margarita Susana a la plaza. Estacionamos el coche junto a lo que era la vocacional, lo que creo que ahora es un hospital de Liz, no sé qué es. Caminamos, ya que empezaba el meeting, y inmediatamente subimos al tercer piso a saludar a Pepe González Sierra, que era el líder que hablaba por parte de la facultad. Y al terminar su intervención, González Sierra nos dijo: vamos a bajarnos porque está esto lleno de guaruras, ¿no? Entonces bajamos por la escalera. Y yo siempre he tenido mucha aprensión de cuando estoy rodeado de gente, entonces prefiero moverme a la orilla de las manifestaciones, ¿no? Pues nos pusimos junto a los hasta banderas que estaban del lado izquierdo. Y estábamos escuchando cuando de repente pues apareció el famoso helicóptero, las luces, ¿no? Y comenzaron a oírse los gritos de atrás, ¿no? Los compañeros que estaban en el micrófono dijeron todo lo que ya he sabido, cálmense, no pasa nada, pero bueno, de repente comenzaron a sonar los primeros disparos y la gente a correr, y entonces, bueno, nosotros decidimos correr hacia atrás del edificio Chihuahua. Pero yo alcancé a ver que hasta atrás del edificio Chihuahua había tanques y esto, ¿no? Y le dije a Margarita y a mi hermano: vamos hacia la izquierda. Dimos la vuelta hacia la izquierda y había unos soldados que nos estaban cediendo el paso, ¿no? Yo, con la bayoneta sí, pero pásenle, ¿no? Nos sacaban del... Órale, fuera todos, ¿no? Y entonces seguimos avanzando, pero volvimos a ver sobre la calle de Manuel González otra vez a los tanques. Y entonces pues dijimos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y nos metimos a uno de los edificios. Y al igual que en la película Rojo Amanecer, ¿no? A tocar puertas, a ver a que alguien nos abriera. 2, 3, nadie nos abría. Hasta que finalmente una señora nos abrió y entramos los 3. Había otros muchachos ahí, ¿no? Ya. Eran 2 señoras ahí, ¿no? Y pues allí escondidos, escuchando, no veíamos la plaza, simplemente escuchábamos el ruido de las ametralladoras, los balazos, ¿no? Tratamos de hablar por teléfono en nuestras casas, avisando que estábamos bien, en fin, y de notificar a las familias. Era la angustia, no sabíamos qué estaba pasando realmente, pero intuíamos que lo que estaba pasando era muy grave, ¿no? Ahí es donde, bueno, Margarita, que tenía experiencia, decía que sí eran balazos. Yo la verdad es que no sabía. Y entonces llegó el momento en que, como a las 9 de la noche, que había que tomar una decisión de si nos quedábamos o que seguíamos ahí. Bajaron los balazos y entonces pues a deshacernos de lo que traíamos, ¿no? Los pins, todas las cosas que nos identificaba como estudiantes. Y tomamos una decisión audaz, que es la de salir. Le dieron a Margarita una bolsa para el pan, ¿no? Para comprar pan. Y salimos con nuestra bolsa para el pan, los 3. Caminamos hacia Manuel González. Ya no había nadie por ahí. Salimos libremente. Y en la primera oportunidad tomamos un camión, un Peralvillo Cozumel, que nos llevó al centro de la ciudad. Mi coche se había quedado allí, ya no intenté siquiera recogerlo, ¿no? Pero mi coche estaba en nombre de un negocio del centro de la ciudad. Me lo había vendido un amigo, los dueños de la farmacia París. Y entonces a mí se me ocurrió en ese momento que tenía que avisarle yo a mi cuate que si le decían que el coche, porque estaba allí, pues tenía que dar alguna versión creíble. Entonces, pues pasé y le dije: oye, pasó esto, el coche se quedó ahí detenido. Si
si te hablan, pues di que me mandaste algo, que yo soy representante de la farmacia y que fui a vender medicinas por ahí, qué sé yo. Me impresionó mucho que la ciudad estaba vacía, el Zócalo vacío, todo estaba vacío, ¿no? No había gente, ¿no? Nos fuimos vivíamos por acá por el sur, la ciudad totalmente vacía. Y luego pues a ver los noticieros de esa noche que pasaron bastantes cosas. Era el noticiero de este señor Carpinteiro, ¿no? Que se pasó de Excelsior, que pasó muchas imágenes que después ya no volvieron a aparecer hasta muchos años después, ¿no? En fin, esas horas pues fueron así, ahora que pienso cuánto tiempo fue, pues si fueron 3, 4 horas, ¿no? Y fueron muy angustiantes, ¿no? Sobre todo por la incertidumbre, ¿no? De saber, de repente oíamos ruidos y pensábamos que ya estaban tocando, ¿no? Los soldados, pero la verdad es que eran otros estudiantes que buscaban refugio, ¿no? Y bueno, de ahí salimos. Ahora, lo más irresponsable que hice fue ir por el coche al día siguiente. Eso fue lo absolutamente... tenía yo un gran miedo de qué pasara con el coche, de lo que me fuera a decir mi papá. Entonces, a la mañana siguiente me corté el pelo, me vestí de traje, ¿no? Y me llevé mi credencial de empleado de la farmacia a París y me fui a decir que había estado yo allí, que había habido esto, que no había recogido mi coche. Entonces ahí nos llevaron con unos militares que me llevó con un general, así vas ascendiendo, ¿no? Y de repente, bueno, pues a ver, acompáñelos, ¿no? Entonces llegamos y el coche estaba con las 4 llantas ponchadas, ¿no? Seguramente con la bazuca le habían pintado pinches estudiantes del ejército mexicano, su padre, ¿no? Y el coche tenía una calcomanía del 68 puesta por dentro, ¿no? Entonces el policía nos dijo, y eso, digo, no, se lo han de haber pegado los estudiantes y alcancé a jalarla. Pero para hacer eso, el coche nada más se abría de un solo lado, entonces le dije, pero permítame abrirlo. Y para abrir, pues, quería que abriera la cajuela y que revisara el coche, entonces abría por la cajuelita, ¿no? Con la guantera. Y ahí teníamos unos cigarros, ¿no? Margarita fumaba y sacaré yo los cigarros, se los doy al soldado, digo, se los regalo. Le sorprendió tanto el gesto que se distrajo un momento, porque estaba lleno la guantera de pins con el Che Guevara, teníamos como 10 o 12. Entonces yo los agarré con la mano, ¿no? Me puse ahora sí la pinchada de mi vida y me los eché a la bolsa. Ya me habían cateado cuando entramos ahí donde estaban los militares, entonces ya no me iban a volver a catear, entonces me los eché a la bolsa, me puse una picotiza en la mano y bueno, ya le pusimos las llantas, ir una por una vulcanizadora, etcétera. Cuando llegó al mediodía mi papá y vio el coche, pues una regañada de que qué loco y qué responsable. Y pensándolo bien, pues sí fue una locura, ¿no? Julio Labastida, otro amigo, ¿no? Había dejado su coche ese, lo fuimos a recoger 2 meses después. Julio se fue a París y un día me habló de París y me dice, oye, acompaña a mi papá a recoger el coche. Dice, primero voy a ver si todavía está allá, y seguro. Y el coche ahí estaba estacionado, abandonado, él estaba más lejos, ¿no? Pero pues así fue, ¿no? Bueno, la idea era que, ¿por qué el mitin? Porque se hacía uno del lado del sur y otro del lado del norte de la ciudad. Un poco la idea era convocar a los compañeros del Politécnico, que Zacatenco, etcétera, y acercarnos a esa zona de la población. Por eso es que se decide, en ese momento, se había hecho la última manifestación, había sido la del silencio, ¿no? Y entonces se pensó que era mejor hacerlo del lado del Politécnico, esta vez para convocarlos a ellos y acercarlos. Esa es la razón por la que... Lo segundo era para apoyar las negociaciones que se iniciaban ese día. Se había dicho que ese día iniciaban las pláticas precisamente con los representantes del gobierno y entonces la idea era que el mitin fuera una muestra de fuerza, de organización, etcétera. La verdad es que ese mitin ya era una muestra de debilidad porque ya nada más éramos 5,000, 6,000 gentes, ¿no? Pero la idea era mostrar que todavía el movimiento tenía una capacidad para fortalecer las negociaciones. En realidad era reiterar las demandas, etcétera, ¿no? También que la gente estaba empezando a retirar cuando empezó. No, todos los mítines siempre tienen una circulación. La verdad es que no se estaba empezando a retirar. Como siempre se había alargado, pero
seguía llegando gente incluso, ¿no? Si uno ve ahora que he visto muchas películas de esto, de repente se ve que junto con los soldados todavía hay gente que camina hacia la plaza, ¿no? Entonces, no, todavía iba a durar una media hora más el mitin, ¿no? Se había dicho que incluso se había planteado originalmente que iba a ser una manifestación, se había planteado que se iba a marchar desde, ¿cómo se llama? Desde Zacatengo, de Santo Tomás, pero se decidió concentrarse precisamente para evitar cualquier provocación.